Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En esta clase vamos a ver cómo tejer este bonito punto, que con este punto tejí un suéter, mejor dicho dos suéteres. Cómo tejer este suéter desde el cuello top down con con hombro japonés que va para atrás. Se teje desde arriba hacia abajo, se puede tejer con agujas rectas o con agujas circulares. Voy a dejar link en la descripción de este video. Voy a enseñar cómo tejer este punto en circular y recto, ida y vuelta. Porque aquí está tejido ida y vuelta, ya que el suéter aquí tiene costuras. Y las mangas tejí con este mismo punto, pero en circular. Y también aquí tengo el otro suéter tejido con otro color y también lo mismo, queda muy bonito este punto calado. Para tejer este punto ida y vuelta, o sea con agujas rectas, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 11 más 2 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 8 vueltas. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Vuelta número 1, por ejemplo, tejemos 11 puntos hasta aquí. Repito estos puntos las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. ¿Para qué son los puntos de equilibrio? Para que la vuelta empieza, en este caso, con 2 puntos al revés y finaliza con 2 puntos al revés. En las vueltas pares, 2, 4, 6 y aquí faltaría la vuelta número 8. Se tejen todos los puntos como se nos presentan. Y lazada tejemos con el punto al revés. Y voy a ahora tejer dos motivos a lo ancho. Para eso voy a montar 26 puntos. Serían 11 más 11, 22, más 2 puntos de equilibrio, 24 y más 2 puntos de borde. Empiezo a tejer, vuelta número 1, punto de borde, pasamos sin tejer, tejemos primer motivo. 2 puntos al revés, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido. Voy a mostrar cómo hacer este cruce de puntos con aguja auxiliar y sin aguja auxiliar. Un punto al derecho. Y estos 3 puntos pasamos de nuevo sobre la aguja izquierda y tejemos estos 3 puntos también al derecho. Punto derecho. Ahora pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante de tejido. Voy a tejer 3 puntos al derecho. Este punto de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y lo tejemos al derecho. Miren, ahí tejimos un motivo. Lo vamos a repetir. Esta vez voy a mostrar cómo cruzar los puntos sin la aguja auxiliar. Pero si no, lo hacen igual que aquí. Repito el motivo, 2 puntos al revés. Contamos 1, 2, 3. Con la aguja derecha voy a tomar este punto, número 4. Voy a soltar de la aguja estos 4 puntos y punto número 1, 2 y 3 pasan por detrás. Y tejemos estos 4 puntos al derecho. Ahí va 1, 2, 3, 4. Punto derecho. En este caso voy a cruzar estos 4 puntos. Primer punto va delante de tejido, 3 puntos por atrás. Por eso voy a pasar sobre la aguja derecha. Punto número 2, 3 y 4. Saco los puntos de la aguja y primer punto pasa por delante. Y ahora tejemos estos 4 puntos al derecho. Tejimos 2 motivos. Finalizando la vuelta, puntos de equilibrio tejemos al revés. Son 2 puntos al revés.
y punto de borde al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto de borde paso sin tejer. El punto que se nos presenta al derecho tejemos al derecho. Los puntos que se nos presentan al revés tejemos al revés. Y así tejo todas las vueltas. En la vuelta número 3, punto de borde pasamos sin tejer. Primer motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Vamos a acomodar los puntos de esta forma, o sea, si yo tejo así, los puntos van a salir cruzados o retorcidos. Por eso tengo que acomodar los puntos de esta forma y tomamos 2 puntos por delante y tejemos al derecho. Lazada, punto derecho, lazada, y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Hay dos opciones, podemos tomar los puntos por detrás y tejerlos así, simplemente por detrás, o si no, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Cualquiera de las dos opciones está bien. 2 puntos al derecho. Ahí tejimos un motivo, lo repetimos. 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho. Aquí estos 2 puntos acomodamos de esta forma. El punto tiene que mirar así. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Lazada, punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 2 puntos al derecho, tejí 2 motivos y ahora tejemos puntos de equilibrio, son 2 puntos al revés, punto de borde al revés. Y fíjense, vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos y lazada tejemos. Ahora vamos a ver lazada. Lazada tejemos con el punto al revés. En la vuelta número 5, punto de borde. Primer motivo, 2 puntos al revés. Derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Acomodamos los puntos. Lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, punto derecho. Tejemos el segundo motivo, repetimos 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, 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 lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, punto derecho, 2 puntos al revés, estos son los puntos de equilibrio, y punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 7, punto de borde, tejemos primer motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 5 puntos al derecho, lazada, disminución simple y repito el motivo. 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada,
5 puntos al derecho, lazada, disminución simple y puntos de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde. Vuelta número 8 se teje como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Para tejer este punto en circular, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 11 más un punto para unir el círculo. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, igual que cuando tejemos en plano. Vueltas pares se tejen como se nos presentan los puntos. También leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, todas las vueltas. Esto se omite porque cuando tejemos en circular no hay puntos de equilibrio. O sea, esto no. Nada más que estos 11 puntos. Tengo 78 puntos montados. Voy a tejer 7 motivos. Montamos 77 puntos más un punto para unir el círculo, 78. Vamos a acomodar bien los puntos. Pasamos primer punto sin tejer. Deslizamos el segundo punto. Así de esta forma. Y voy a colocar un marcador para saber dónde empieza cada vuelta. Y empezamos a tejer nuestro motivo. Primer motivo sería 2 puntos al revés. Pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido. Un punto al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, devolvemos sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos puntos al derecho. Punto derecho, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 3 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y voy a tejer este punto al derecho. Ahí tejimos un motivo, lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Voy a mostrar cómo hacer este cruce de puntos sin la aguja auxiliar. Repetimos el motivo, sería 2 puntos al revés. Voy a tomar punto número 4 porque tiene que ir por delante de estos 3 puntos. Sacamos los puntos de la aguja. Estos primeros 3 puntos pasan por detrás. Punto número 4 pasa por delante. Y voy a tejer estos 4 puntos al derecho. Sigo con punto derecho. Y ahora primer punto tiene que ir delante de estos 3 puntos. Para eso sobre la aguja voy a subir punto número 2, 3 y 4. Primer punto pasa por delante. Y voy a tejer estos 4 puntos al derecho. O sea, ustedes eligen cómo es más fácil hacer este cruce de puntos, con la aguja auxiliar o sin la aguja auxiliar. Así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. Aquí ya tejimos 2 motivos. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan. Aquí si los puntos se nos presentan al revés, tejemos estos puntos al revés. Y los puntos que se nos presentan al derecho, tejemos al derecho. Lo único, fíjense que los puntos no tienen que salir retorcidos. O sea, este punto no lo voy a tejer así por detrás para que no salga retorcido o cruzado, ¿no? Así. Lo mismo los puntos revés. A ver.
¿Dónde están? Aquí los puntos que se nos presentan al revés. Esta parte del punto sobresale, por eso lo voy a tejer así, al revés por detrás. Cada uno teje a su manera, por eso lo más importante que los puntos no salgan retorcidos. Bueno, así se tejen las vueltas pares como se nos presentan los puntos. ¿Cómo tejer vuelta número 3? Tejemos primer motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, y ahora tenemos que tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Los puntos están posicionados de esta forma, por eso tomamos así al derecho por delante y los puntos se van inclinándose hacia la derecha. Lazada, punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple, pero aquí primero tengo que cambiar la posición de los puntos y para que sobre la aguja tiene que estar de esta forma. Tejemos al derecho 2 puntos juntos, tomamos los puntos por detrás, 2 puntos al derecho y repito este motivo hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 4 tejemos como se nos presentan los puntos y lazadas. A ver, ¿dónde hay lazada? Lazada tejemos con el punto al derecho. Lazada al derecho. En la vuelta número 5, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, punto derecho, y repito este motivo. En la vuelta número 7, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 5 puntos al derecho, cambiamos la orientación de los puntos y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda y repito el motivo. Vuelta número 8 tejemos como se nos presentan los puntos y este motivo después se repite a partir de la vuelta número 1.